Julian Assange nos ha hecho mirar por la rendija y nos ha hecho ver que el imperio es decadente, sobre todo en lo moral. Lo hemos visto un poder realmente frágil. Detrás de sus muros y de sus castillos siente una gran debilidad. Nos ha hecho ver también, nos ha hecho salir de la caverna de Platón. Nuestro modo de vida se sustenta realmente en un río de sangre. Hoy hablaremos de Wikileaks y Julian Assange. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo viaje del transatlántico. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo viaje del transatlántico. Hoy nos acompaña Asia Fior, periodista y analista política. Bienvenida, gracias. Perdón. Muchas gracias. Y a mi izquierda, Ana Marcela Montanaro, jurista feminista. Bienvenida. Muchas gracias. Antes de iniciar ese nuevo viaje, vamos a la brújula. El pasado 11 de abril, la policía británica detuvo a Julian Assange. Esposado y con claros signos de fatiga, el periodista abandonó la embajada ecuatoriana donde se había cobijado en los últimos años. Estados Unidos consiguió su objetivo más apreciado, la presa mayor. Assange ha sido detenido por petición norteamericana y con el beneplácito de Ecuador. Su presidente, Lenín Moreno, está empeñado en protegerse y cedió ante el poderoso vecino del norte. Scotland Yard apresó a Julian Assange en aplicación de la sección 73 de la Ley de Extradición Británica de 2003, la cual entró en vigor el pasado 1 de enero de 2004, una ley que también en cuya sección 94 prohíbe taxativamente la extradición de reos a países que aplican la pena de muerte. Assange corre peligro en los Estados Unidos. Políticos destacados de este país han llegado a sugerir un asesinato extrajudicial usando aviones no tripulados. Incluso le han tachado de terrorista cibernético. Mike Huckabee, destacado miembro del Partido Republicano, ha llegado a decir: todo lo que no sea la pena de muerte sería un castigo demasiado suave para Assange. Hostilidad infinita hacia el hombre que nos hizo mirar por la rendija y alumbrar esta parte oscura del poder. Bien, me gustaría empezar con una breve valoración de la detención de Assange. Marcela. Pues lo que sucede con Julian Assange es parte, ¿no? Y este episodio que de pronto era esperado de alguna manera, sin embargo, había como ambivalencia, ¿no? De que cuándo sería. Y bueno, es parte, para mí, es parte del juego, ¿no? Del juego de la geopolítica norteamericana y del poder evidente que tiene y que sigue teniendo, el control que tiene, ¿no? No solamente con un país o con un estado como es el ecuatoriano, sino también que pone en evidencia el poder que trasciende todavía la cuestión latinoamericana y llega también a estar de la mano con los intereses de Gran Bretaña. Bien, Asia, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo valoras? Sí, completamente de acuerdo, y aparte de suscribir lo comentado por Ana Marcela, destacaría la parte ilegal o alegal o presuntamente ilegal de esta detención por parte del Estado ecuatoriano, ¿no? Y de su presidente Lenín Moreno. Uh-huh. Lo han dicho numerosos especialistas en derechos humanos, lo ha dicho el juez Garzón, o ex juez Garzón, que es abogado de Assange, junto con otros abogados, que hay una presunta ilegalidad en retirar el asilo y sobre todo en la nacionalidad, uh-huh, de la manera en la que fue hecha, sin el debido proceso judicial y de manera unilateral por parte de un señor que es Lenín Moreno. Vale. Marcela, tú que eres jurista, Assange ha sido detenido en base a la ley de extradición del Reino Unido.
No obstante, es muy posible que se extradite a a Estados Unidos, donde existe la pena de muerte. ¿Cómo se gestionaría eso? A ver, la ley prohíbe, ¿no?, que la extradición a otro estado que esté reclamando, en este caso a Julian Assange, y donde exista la pena capital, la pena de muerte. Es interesante, ¿no? Pero es que cómo se van a empezar a jugar ahí también los demás, las demás cuestiones del poder, porque esto no solamente tiene que ver con la parte, digamos, Estados Unidos, Gran Bretaña, sino también entran en juego algunas cuestiones que están directamente relacionadas con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Donde también entró, por lo menos en una parte, en un principio, Ecuador. Ahora está fuera, ¿no? Pero también hay que tener en valoración y en valor lo que podría pasar con la Corte Interamericana, que podría también hacer un reclamo al Estado ecuatoriano. Gran Bretaña está bajo la presión de los Estados Unidos y, bueno, habrá que ver qué tan presionada estás o si está jugando también al mismo nivel, pero es posible, lo que están diciendo, ¿no?, es que debe darse, que se podría dar esa extradición siempre y cuando que no se le aplique la pena capital. Sin embargo, ahora traigo a colación, Estados Unidos no cumple, digamos, no tiene como una trayectoria histórica en materia de cumplimiento con los convenios internacionales de derechos humanos y de los tratados de derechos humanos. Es muy probable que Estados Unidos, pues, que lo esté pidiendo por un delito que es un delito de una conspiración, ¿verdad? Que eso implica una cárcel y no implicaría la pena de muerte, pero entonces, hay una cuestión de que podría traer consigo que ya se ha sido tachado por terrorista y que de ahí sí pueda ser pues aplicado las penas más fuertes. Asia, tú que eres periodista y analista, Mike Huckabee llegó a decir que cualquier pena que no sea la pena de muerte le parece demasiado suave. Entonces, ¿cómo se puede, a colación de lo que ha dicho Marcela, cómo se puede garantizar la seguridad de alguien en un entorno tan hostil? Sí, eso dijo Mike Huckabee y muchos otros periodistas, incluso congresistas, y Hillary Clinton, que le llamó terrorista directamente, ¿no?, por el acceso a las embajadas. Yo creo que Reino Unido y Ecuador, si quisieran, sí que tienen unas ciertas armas o herramientas, mejor dicho, para exigir a Estados Unidos unas ciertas condiciones a la hora de si se diera extraditarlo, ¿no? Aunque, por ejemplo, vemos que el Partido Laborista ya pide que no se haga y que hubo un antecedente en el que Theresa May, cuando era ministra de Interior, impidió la extradición de un chico británico que había hecho algo similar. Sin embargo, Estados Unidos lo quiere por delitos informáticos con una pena máxima de 5 años, entonces el asesinato no cabe. Está claro que luego, una vez ahí, le pueden sumar otros delitos, que es lo que se va a hacer, pero creo que Reino Unido debe exigir unas condiciones, además de las ya exigidas por parte de Ecuador, de no extraditarlo allá donde se puedan violar sus derechos humanos con la pena capital, para decir: bueno, esto sí, esto no, estamos dispuestos a llegar hasta aquí, ¿no? Vale, siguiendo contigo, Asia, tú que eres periodista, tras la detención de Assange, Wikileaks liberó mucha información. Sabemos que hay mucha información que tenía Wikileaks que la liberó. No obstante, no hemos visto que haya ningún ruido, que los más media no hablan del tema. Eso sería una forma de manipulación. Yo creo que totalmente, o sea, el papel que están haciendo los grandes medios de comunicación con este caso desde la extradición es tremendamente triste e indignante, hay que decirlo. No se ha dado ninguna información de esto que comentas y también se le ha hecho el juego a Estados Unidos y a Lenín Moreno. Se ha rebajado el debate al punto de si Assange iba en un patinete y de si esparcía heces por las paredes.
y el debate debería estar en si es legal o no que se le haya detenido, si es legal o no que se le extradite, etcétera, etcétera. Entonces, ni hay información que debe haber y se manipula la que ya está, y eso es triste. Le da razón a Assange, en pocas palabras. Marcela, no obstante, alguien puede decir que por qué toda esa información que tenía Wikileaks no se liberó en su momento. ¿Por qué esperar hasta este momento para hacerlo? Bueno, también porque hay un juego, ¿no? Hay un juego de que se sabía que Julian Assange estaba en una situación muy, muy, muy compleja, que esto es complejo, pero él viene arrastrando esa situación compleja hace ya muchísimos años, ¿no? Y por supuesto que era tener como una carta también ahí debajo, ¿no? Pero que el silencio mediático incluso que existe, porque hay como un silencio mediático que está existiendo en este caso. Por supuesto que pone un cerco, ¿no? a la figura, a exaltar la figura y a lo que está sucediendo y lo que podría suceder también. Vale, sigo contigo, Marcela, muy rápidamente, que tú que eres latinoamericana, ¿qué le parece el papel de Lenín Moreno en todo este embrullo, por decirlo así? Pues Lenín Moreno se ha equivocado, creo yo, ¿no? Por tapar las cuestiones de que le habían sacado también respecto al enriquecimiento, a la cuestión de su hermano y tal, que de alguna manera fue también, creo yo, como para, a lo mejor como para presionar y que vamos a seguir sacando más, ¿no? Pero bueno, él ha jugado muy mal, incluso ha puesto en riesgo una tradición, digamos, de respeto a los derechos humanos que se supone que con Correa se había pues avanzado en ese sentido en el Estado ecuatoriano. Él está dando marcha atrás, pero no es solamente por esto que está pasando, sino por lo que podría suceder, porque en este momento la Corte Interamericana, Garzón dijo que lo iba a llevar a la Corte Interamericana. ¿Y por qué la Corte Interamericana? Porque ya la Corte Interamericana en la opinión consultiva del 2018, de la 25-18, él se había manifestado respecto a la cuestión del asilo, ¿no? Y que hay una garantía para las personas que están en esta situación y que están demandando asilo, pero también hay una obligación para los estados y que en este momento Ecuador es el que los está perdiendo, ¿no? Entonces también es una situación incómoda y que por supuesto que para mí Lenín Moreno lo que ha seguido el continuismo de los presidentes típicos latinoamericanos de estar arrodillados al poder norteamericano. En un tuit, ¿qué le parece? En un tuit, si yo te dijese en un tuit. Bueno, yo Twitter no tengo, pero en un tweet, ¿qué me parece el hecho de la extradición de el papel de Lenín Moreno en eso? Yo diría que presuntamente ilegal, por lo menos, y de traidor en todos los sentidos, de traidor hacia Correa, porque tampoco se habla de que él fue el segundo de Correa durante mucho tiempo, de traidor hacia Assange y de traidor hacia los derechos humanos, que tal vez es lo más importante, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí hacemos un alto y volvemos en unos segundos. Julian Assange cometió un pecado que el imperio no le va a perdonar jamás, que fue descorrer el telón que ocultaba todas sus trapisondas, sus espionajes, sus crímenes, ¿verdad? Y eso evidentemente no lo perdona. Violando todas las leyes de la justicia británica, dice que Assange violó, evadió presentarse ante la justicia británica cuando estaba asilado, de qué manera que él no evadió absolutamente nada. Su condición de asilado legal en la embajada ecuatoriana no lo obligaba a él a presentarse ante la justicia británica. Él además le fue concedida la ciudadanía ecuatoriana por el expresidente Rafael Correa. No hay ninguna razón para que lo detuvieran, salvo que el presidente Lenín Moreno, furioso porque en una de las últimas revelaciones de Wikileaks aparecieron los negociados, la corrupción y los sobornos que había cobrado Lenín Moreno de la empresa Odebrecht, decidió
arrojarlo a las fieras, porque esto es lo que va a pasar. La justicia británica rápidamente va a concederle la extradición a los Estados Unidos y allá ya sabemos que es la suerte que va a correr Julian Assange, salvo que haya un movimiento de escala planetaria mundial en donde salgamos a exigir, digamos, como se hizo con el ex soldado Manning, que se le ponga en libertad o por lo menos que no se lo condene como seguramente lo van a condenar. Bueno, ya estamos de vuelta y en primer lugar me gustaría que valorarais el vídeo que acabamos de ver. Así. Completamente de acuerdo, y recogiendo la última parte, ¿no? El hecho de que habría que hacer una revolución, una protesta a escala planetaria, que es un poco también lo que decía Zizek, que también comentó acerca del tema. Sí, el problema, Zizek además lo tildaba a Assange de héroe, ¿no? Que muchos lo hacen. El problema, yo creo que, y esto recogiendo un poco las enseñanzas de Lotman en la semiótica, que cuando uno es héroe también es villano. Entonces Assange sí, muchos los vemos como héroe, sobre todo en Europa o fuera de Estados Unidos, pero dentro muchos lo ven como un villano. Y se ha hecho una gran propaganda como de Assange el villano, ¿no? Entonces habría que ver si realmente esa protesta se da, y sobre todo si se da dentro de Estados Unidos, que es donde la opinión pública va a tener más peso en su sistema judicial y político. Marcela, ¿qué le parece? Yo creo que este vídeo del profesor, que para mí es un maestro, ¿no? Atilio Borón, es puntual y también deja clarísimo, ¿no? en su intervención cómo las palabras que se utilizaron al iniciar este programa, cómo Julian Assange, pues la rendija y la parte oscura del poder, él lo logró atravesar. Estados Unidos, por supuesto, no solamente Estados Unidos, el poder que significa Estados Unidos, pero y también todo el poder que se teje alrededor de los Estados Unidos, o que Estados Unidos ha tejido. Esto no se lo va a perdonar, y no se lo va a perdonar a él ni a nadie, ¿no? Lo del movimiento a escala planetaria, pues podría ser una salida, ¿no? De contención. Sin embargo, yo creo a lo mejor que esto no va a suceder. ¿Por qué? Porque no se está visualizando el impacto que esto está teniendo, y por eso está como escondido, ¿no? Se está escondiendo, y por esto en este momento que salga a escala planetaria un movimiento capaz de detener lo que vaya a suceder, yo creo que podría detenerlo, pero no lo veo viable en este momento. La forma en la que ha sido detenido, se pretendía la humillación de Assange y con él todo el que se atreva. Parece que sí, parece bastante evidente. O sea, había 1000 formas de hacerlo y se hizo de la peor manera, y luego otra vez la prensa, creo que leí incluso que se había engordado, que si tenía las uñas sucias. Quiero decir, obviamente no es la forma, pero bueno, si hay algo. Si queremos buscarle el lado positivo, Assange parecía casi como un no humano, ¿no? Teníamos la idea de este símbolo, de este concepto más de ser humano, que había logrado lo imposible, una accesibilidad, y que por tanto cuesta también empatizar más con alguien que no es como tú. Y lo hemos visto en su faceta más decaída, y eso, recogiendo un poco lo de la protesta a escala masiva, pues sí que puede hacer que la gente empatice un poco más con él. Pero vamos, que humillante ha sido. Una pregunta que sin duda nos la tenemos que hacer, y tú que eres jurista, con todo lo que ha sucedido con Assange, ¿estamos en peligro? ¿Está toda, digamos, el que se atreva a informar o ir en contra de la línea oficial del imperio, puede estar realmente en peligro? Es que siempre hemos estado en peligro. Lo que pasa es que esto es muy evidente. Siempre hemos estado en peligro, ¿no? Que lo digan también quienes venimos de los sures globales, ¿no? O sea, que siempre hemos estado en peligro. Esto es que es demasiado enorme y que pone en una situación que sobredimensiona la situación. Pero claro, lo que se está indicando es los límites que tenemos las personas, a pesar de que tengamos acceso a este mundo virtual, y que de las personas que también pueden interferir en las redes y tal, y sacar información, claro que les están señalando un camino, pero el peligro siempre ha estado.
Assange dijo que Internet podría llegar a ser digamos, un instrumento del totalitarismo. A colación de lo que dice Marcela, de lo de Internet, redes, ¿cómo se puede utilizar esa herramienta ahora mismo teniendo en cuenta la enorme vigilancia a la que estamos sometidos? Yo tengo que admitir que soy completamente ignorante en el tema de redes, de servidores, de ordenadores, pero es que yo tal vez más que todos, pero es que todos somos muy ignorantes. O sea, cada vez es más amplia la brecha entre los poquísimos que de verdad saben y la inmensa mayoría o sea, saber posicionarte en Google o tener una página web o descargarte una película no es saber de esto, ¿no? Y del espionaje que hay, tanto como comentó el propio Assange en su libro, de empresas privadas como de gobiernos, que al final es un híbrido, viene siendo la misma cosa porque los unos financian a los otros y las empresas tienen un valor superior al PIB de muchos países, entonces estamos vigilados. Él, si no recuerdo mal, proponía una especie de alternativa un poquito utópica, creando la red independiente a través del conocimiento compartido, etcétera, etcétera. Ese, sin duda, el conocimiento siempre es una herramienta de independencia y de fuerza, pero también debe haber un aparato jurídico importante. Y los poderes públicos, tanto institucionales como de la sociedad civil, no están representados en las grandes reuniones de redes donde van 4 directivos y deberían empezar a estar representados. Vale. Marcela, en el año 2010, cuando Wikileaks filtró las operaciones de Estados Unidos en Afganistán y todo, en Irak también, y todos los asesinatos que había cometido el ejército estadounidense, hubo un jurado enorme, de hecho en Alessandria, en Virginia, en Estados Unidos, y hasta los propios funcionarios de Estados Unidos llegaron a decir que era sin precedentes. ¿Es posible que nosotros, la ciudadanía, tengamos que formar nuestro gran jurado también para protegernos de ese imperio que está claramente saltándose los derechos humanos? Vale, yo, a pesar de que soy jurista, soy un poco soy un poco crítica, ¿no? Incluso con la misma retórica de los derechos humanos, porque Estados Unidos siempre es uno de los primeros estados que siempre nos ha dicho, intervenimos en tal estado y hacemos las guerras para la defensa de los derechos humanos, y sabemos por dónde va el asunto, ¿no? Entonces, más que crear jurados y tal, yo sí creo que lo que en esta crisis civilizatoria y tal, hay que mirar nuevas formas y hacia eso es que se podría ir caminando, nuevas formas de impartir justicia, ¿no? Y de nuevas miradas respecto a lo que significan los derechos humanos y crear relatos más bien contrahegemónicos de lo que es los derechos humanos y la misma ley. ¿Para qué? Para enfrentarse a esto que viene. Sin embargo, es un tema muy, muy complejo, ¿no? Porque, o sea, ¿qué jurados y quiénes lo llevarían, ¿no? Entonces, pues ahí ya intervendrían otro montón de situaciones que quedan, vamos, para por lo menos 5 debates de estos. Bien, ¿qué te parece, Asia? Yo estoy de acuerdo, no siendo jurista y no conociendo la materia lo veo muy complicado. Sí es cierto que, si bien creo que como sociedad debemos ejercer como contrapoder, hacer protestas, hacernos oír, desde el punto de vista jurídico, como jurado, no lo sé, es complicado, es distinto, ¿no? Los propios jurados populares, es justo que existan, pero cuando por ejemplo, ahora el caso de Diana Kerr, del chicle, que va a haber un jurado popular, cuando algo estuvo tan mediatizado, es justo que haya un jurado popular y cuya opinión ha sido influenciada por además unos medios de pensamiento único. Yo ahí lo veo que habría que darle muchas vueltas, no es tan claro como una protesta popular, seguramente, eso sí. Bien, nos quedamos con eso, un contrapoder. Hasta aquí el viaje nuestro. En primer lugar, perdonadme, os doy las gracias por estar hoy con nosotros. A vosotros. Sin duda ha sido un privilegio contar con vosotras dos en el transatlántico.
Por último, digo que lo único que se puede decir es que Assange no es cualquier causa, sino es nuestra causa. Hasta aquí el viaje del transatlántico. Hoy os damos las gracias desde el puerto de Vallecas. Hasta el próximo viaje. Muchas gracias.